Ahora sí, arrancamos con la grabación el día 13 de mayo del 2023 en la reunión de el- las clases de oración, de desarrollo, de comunicación espiritual. Ahorita está conectada Filomena, Alejandro y su servidor. Eh, pues preparamos también el audio, ¿verdad? Más que nada para los que en su momento lleguen a consultarlo, que la grata sorpresa es de que sí hay varias personas, al menos el doble de las que luego nos reunimos, que escuchan los audios. Entonces, pues sí es importante, es un material que tenemos que ir preparando porque, pues de alguna forma, tenemos esa conexión con nuestros hermanos que nos escuchan nuevamente. El tema del día de hoy, que es la oración, lo hemos venido tocando también los domingos. Es un poco repetitivo, pero tiene su objetivo en el punto de que quede bien claro el cómo hacerle para conectarnos espiritualmente, para cómo conquistar la comunicación de espíritu a espíritu. En los templos pudiéramos decir que tiene que ver con cómo desarrollarse, ¿verdad? Bienvenido, hermano Jorge, bienvenido, Cristín. Buenos Buenos días. días. Buenos días, bienvenido. Entonces, pues este tema, para nosotros, los que estamos ahorita conectados, pues es repetitivo, ¿verdad? Sin embargo, como comentábamos en el otro grupo, creo, o no sé si aquí mismo, es que pues para nosotros ya debiera de ser algo que nos lo supiéramos de memoria, pero no solamente eso, sino que ya también pudiéramos aplicarlo en la vida real. Y muchas veces cuando pues estamos entre los problemas, nos sigue fallando mucho, ¿verdad? El cómo hacer esa conexión espiritual, cómo desarrollarnos. Entonces, el día de hoy vamos a estar haciendo como un análisis de la parte de la meditación y la conexión, relación que tiene con los dones espirituales. Cuando nosotros hablamos de videncia, clarividencia, el don de la palabra, que también es parecido al de los portavoces, ¿no? Que toman la palabra para comunicarse con Dios y expresarlo en palabras, un mensaje. Eh, el don de la sanación, etcétera. Todos los dones que nosotros tenemos acceso por medio de nuestro desarrollo espiritual tiene que ver con la información. O sea, nosotros nos conectamos a, hacia la presencia de nuestro Padre, abrimos nuestro corazón, ¿verdad? Abrimos la puerta para que fluya ese don o esa información. Y entonces en ese momento es que tenemos nosotros la oportunidad de entregar. Podemos entregar el efluvio de sanación, podemos entregar una palabra, un mensaje, un consejo, las vivencias, pero todo lo que estamos entregando al final de cuentas se resume a información, en este caso a sabiduría. Y la parte más compleja que es la sanación, que pareciera que es muy diferente a las palabras, por ejemplo, la realidad es de que para nosotros sanar espiritualmente necesitamos el conocimiento de cómo sanar, ¿verdad? ¿Cómo sanar, por ejemplo, el odio que yo tengo hacia X personas? Bueno, necesitamos información que quede bien grabado en nuestro corazón para sanar. Y eso a su vez elimina la enfermedad que nosotros tenemos, por la cual se manifiesta de forma visible ese odio, ese resentimiento. Entonces, también en el don de la sanación existe ese flujo de información, ¿verdad? Todo se resume a información. La información que nosotros vamos a lograr a través de la conexión con nuestro Padre, con el mundo espiritual, con las huestes espirituales de luz. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para desarrollar nuestros dones, para desarrollar esa conexión de comunicación de espíritu a espíritu? Dentro de los puntos que ya habíamos platicado de la oración, pues ya hemos más o menos visto el cómo vamos
pasando por la petición, por la intercesión, por la adoración, y finalmente llegamos a la contemplación. Y todos los pasos anteriores, pues en términos muy generales, es conectar o percibir a Dios, ¿verdad? Abrirle la puerta, amarle, amarle a Él, a nuestro Padre, y amar a nuestros hermanos, reconociendo que nuestro Padre está en ellos, ¿verdad? O ellos en el Padre, más bien. Nuestros hermanos inmersos en nuestro mismo Padre. Entonces, cuando nosotros entonces damos este reconocimiento de que nuestro Padre está en todos lados y que nosotros podemos amar a nuestros hermanos. Bienvenido, Gerardo Zarco. Y qué bueno que ya estás con nosotros. Entonces, ese reconocimiento que nosotros podemos tener de nuestros dones espirituales y cómo desarrollarlos. Y ya por algún momento hicimos esa conexión. Es decir, bueno, ya siento a nuestro Padre. Viene la parte que habíamos quedado, ¿verdad? La meditación, la contemplación. Había 2 puntos dentro de la contemplación que podemos nosotros resaltar. El primero, que es la meditación entendida como el silencio, y el segundo, la meditación entendida como el análisis. Bienvenida, Eunice. Buenos días. Entonces, en el libro de la vida verdadera vamos a encontrar muchos párrafos que hablan de la meditación y del silencio, y hay que, pues, analizarlos, ¿verdad? Y en ello vamos a encontrar, pues, que tenemos que guardar silencio de nuestras pasiones, de nuestros pensamientos materializados. Tenemos que guardar silencio incluso en nuestra propia vida material, por así decirlo, en nuestros actos materiales, en todo aquello que incurre en violencia, en desamor, etcétera. O sea, guardar silencio de todo aquello que es contrario al amor. Eso quiere decir dejar de hacer las cosas negativas. Hasta ese grado llega el silencio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos vibrar en amor, cuando nosotros buscamos conectarnos con nuestro Padre, todo lo materializado, lo material, toda la parte negativa, todo lo que nos aleja de nuestro Padre, pues no nos va a permitir escuchar, no nos va a permitir percibir a Dios. Entonces es importante guardar silencio. Ahora, cuando estamos haciendo esa oración de 5 o 10 minutos y estamos tratando de vibrar en amor, ¿cómo le hacemos para guardar silencio? Pues guardar silencio en nuestros pensamientos, ¿verdad? Tratar de que nuestros pensamientos no estén desordenados, porque lo que pasa mucho cuando arrancamos en el tema de la oración es de que nuestra mente es completamente desordenada. Incluso pareciera que es un ser. Yo lo comparaba como si fuera un pequeño duendecillo, nuestra mente, traviesa, ¿no? Hace infinidad de situaciones que vienen a nuestra mente, no tenemos control sobre ella y nos bombardea de miles de pensamientos. Y entre más rápido, mejor, porque entre más rápida es la mente, pareciera que somos más inteligentes. Pero en el momento en que nosotros no tenemos control de nuestra mente, pues ni es parte de nosotros y mucho menos nos está ayudando por muy rápida que sea. Entonces, todos esos pensamientos que fluyen en nuestra mente deben de guardar silencio. Y nosotros tenemos que tener la preparación suficiente, la disciplina, eh, la fuerza para poder hacer ese silencio presente en nuestra mente. Por aquí creo que escribió nuestro hermano que muchos pensamientos son de origen externo a nosotros. Y pues sí, ¿verdad? De hecho, prácticamente todos los pensamientos tienen un origen externo. Y eso es increíble porque nosotros pensaríamos, bueno, entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Nosotros en realidad lo que únicamente lo que hacemos es seleccionar qué es lo que nos gusta y lo que aceptamos.
Pero la realidad es de que siempre estamos siendo imbuidos con con pensamientos que nos llevan a, digamos que hacia la oscuridad, inspirados por nuestros hermanos de alta luz, que nos constantemente también nos rodean con esos pensamientos que inspiran para el bien, para progresar, para desarrollarnos. Y en nosotros está seleccionar uno u otro. Ahora, ¿qué pasa cuando una mente es desordenada? Cuando una mente no tiene esa disciplina, pues que nos rodean pensamientos que nosotros no controlamos. Simple y sencillamente somos casi espectadores de un flujo de pensamientos constante y que depende de si estamos de buenas o si estamos de malas, si estamos vibrando en amor o si estamos vibrando en desarmonía. Y entonces los pensamientos fluyen, fluyen y fluyen y nosotros simple y sencillamente somos espectadores. Pensamos que somos nosotros, pensamos que es nuestra mente, pensamos que somos inteligentes, pero la realidad es de que la inteligencia está más allá de esa mente. La realidad es de que nosotros muchas veces no controlamos esa mente. Aunque decimos que es nuestra, ahí cuando no podemos, no somos capaces de guardar silencio, la realidad es de que no es nuestra mente. ¿Por qué? Porque si no podemos controlarla, no es nuestra. Entonces, ahí existen manifiestos, elementos que no son nuestros y debemos de parar ese flujo de actividad para que podamos nosotros tener un control de esa mente y de todo lo que está fluyendo en él. Entonces, guardar silencio tiene que ver justo, primero, pues con ese proceso de la mente, aunque no es limitado a ello. Tiene que ver con los actos, ¿verdad? Todo lo que hacemos al día. Guardar silencio también tiene que ver entonces con, pues, portarnos bien, hacer caridad, ser amorosos y guardar silencio de todo acto desarmonioso, ¿verdad? No cometer actos desarmoniosos. También guardar silencio tiene que ver con esa disposición de nuestros sentimientos a solamente permitir los sentimientos elevados, no permitirnos sentir odio, rencor. O sea, es a todos los niveles. Guardar silencio es a todos los niveles posibles, habidos y por haber. Desde lo espiritual, lo material, etcétera. Ahora, cuando empezamos, pues en lo material, si no hay silencio, nos va a costar mucho trabajo concentrarnos, ¿verdad? Pero ya cuando hemos desarrollado más la espiritualidad y tenemos esa fortaleza, sí que es posible guardar silencio de todo lo negativo, con todo y de que en el alrededor exista mucho ruido. Pero bueno, ese ya es otro tema más adelante, ¿verdad? A lo mejor lo vamos tocando. Pero lo importante es identificar que existe ese silencio que tenemos que conquistar. Para, una vez que lo hemos conquistado, empezar a escuchar o empezar a tener acceso a los mensajes que nuestro Padre nos está dando en los diferentes dones espirituales de formas muy diversas que se manifiesta, pues cada uno vamos a poder seleccionar o percibir esos mensajes, esa guía. Veo la manita levantada de Alejandro. Alejandro, por favor, adelante. Sí, buenos días a todos mis hermanos. Coincido mucho en lo que mencionas, que hay que, siempre la palabra nos ha dicho que nos venzamos a nosotros mismos y el camino nos será fácil, ¿no? Pero debemos de darnos cuenta también de que eh, en todo proceso de aprendizaje es como cuando comenzamos a caminar, como cuando comenzamos a hablar, como cuando comenzamos a escribir. Al inicio no vamos a tener ni buena letra, al inicio vamos a estar tropezando, vamos a estar gateando, ¿sí? Y eso es algo completamente normal. Muchas veces las personas no tienen seguridad en sí mismas porque dicen, no, es que no soy bueno, es que yo soy un pecador. Pero el maestro siempre nos ha repetido en su palabra que él precisamente es por los pecadores por los que él viene. Entonces, simplemente aclarar que aunque sí se busca acallar todo lo que acabas de mencionar, mi hermano, pero pero no por eso autojuzgarnos,
estarnos, poniendo el pie en nosotros mismos, ¿no? O sea, nomás mucho cuidado con eso, ¿sí? Porque yo por experiencia propia en alguna ocasión de mi vida, pues sí dije, no, yo no soy digno, hasta que el padre me dijo que no, que eso no era cierto, que él no se pudo haber equivocado al habernos escogido a cada uno de nosotros. Entonces, nada más ahí ser muy cuidadosos, ¿verdad? Porque muchos hermanos sí tienen la creencia de que hay un método mejor. Yo seguido lo escucho en este grupo, que hermanos que dicen: "No, es que hay un método mejor". Y no hay tal. Para el Padre, al menos, él no nos juzga, no, él nos sabe imperfectos, nos sabe imperfectos. Claro que hay que buscar la perfección, esa es la meta, pero, pues, simplemente no autocensurarnos a un grado que, pues, nunca damos el primer paso, muchas de las veces, ¿no? Y yo quisiera que se comentara, por ejemplo, las ocasiones en que, pues, en que salimos. ¿Se recuerdan que el grupo de Vasconcelos salió en algunas ocasiones? Por ejemplo, cuando fuimos a visitar un hospital para niños, obvio que, pues, no nos dejaron entrar a ver a los niños, ya ve que solo entran los familiares. Pero estuvimos todo una tarde ahí platicando con los familiares en la sala de espera. No sé si alguno de mis hermanos recuerda algo que quiera compartir de esa experiencia. Y también recuerdo otra en la que fuimos a visitar a un hermano que padecía cáncer, que tengo entendido que sanó también. No sé, yo al menos recuerdo de esa experiencia que al otro día yo me sentía completamente sin pila. Sentía así que muy desganado, con muchísimo sueño a pleno mediodía. No tenía nada de fuerza. Pero yo pienso que compartir las experiencias nos daría, mm, una manera más objetiva de ver las cosas, que estar suponiendo cuál será la mejor manera, ¿me explico? Para los que no la hayan experimentado, para los que hayan creído que no lo han experimentado y, sin embargo, tienen algo que compartir. Cedo el micrófono, hermanos. Gracias por escucharme. Sí, gracias, Alejandro. Y es que sí, de hecho, cuando empezábamos, yo me acuerdo que existía esa voz al unísono de muchos hermanos que te dicen, para poder hablar con nuestro Padre se necesita preparación. Esa es la primer voz que uno escucha que dice como una especie de bloqueo, una especie de decir, pues hasta aquí no puedes avanzar si todavía no tienes limpidez, ¿verdad? Si no estás lo suficientemente limpio, no avanzas. Si no estás lo suficientemente preparado, no vas a avanzar. Y eso seguramente pues se escucha en todos lados, tanto en los templos, ¿verdad? También se dice, bueno, es que hermana o hermano, si no vienes a la preparación y al desarrollo, pues no puedes y no vas a avanzar. Y lo mismo en los libros, en los grupos de estudio, uno preguntaba, al menos a mí me tocó así, pues hay que conquistar la comunicación de espíritu a espíritu, ¿con qué empezamos? No. Primero necesitamos tener la preparación. Falta mucha preparación, mucha preparación. Y entonces tú te quedas, bueno, pues ni modo, bueno, y son personas que ya llevan años y años trabajando en estudiar y en estudiar y en estudiar. Y tú dices, pues, preparación, sí será cierto eso, que nos falta preparación, que nos falta limpidez. Y a la mera hora descubrir que no es cierto. Que sí, sí es cierto, pero solamente en parte. Sí requieres preparación, claro. Y sí requiere limpidez, por supuesto que se requiere. Pero como comenta ahorita Alejandro, cualquiera de nosotros, aún con toda la imperfección que nosotros hoy por hoy tenemos, si mañana nos levantamos con esa actitud y decisión de decir, me voy a conectar con nuestro Padre y voy a hacer el esfuerzo de escucharle, de abrirle mi corazón, ese día se logra.
¿Por qué? Porque tenemos fe, porque estamos dispuestos. La palabra aquí importante es dispuestos, disposición. La disposición es verdaderamente hacer posible que nuestro ser se vierta hacia nuestro Padre, prepararnos para recibirlo, prepararlos, estar preparados para oírle, para sentirle, disposición, porque lo que más pasa es de que muchas veces con nuestros labios decimos tener disposición de amar, tenemos disposición de ayudar a nuestro prójimo, supuestamente tenemos disposición de escuchar lo que nos diga nuestro Padre y de obedecer, pero la realidad es de que no es así. Si fuéramos honestos y esculcáramos en lo profundo de nuestro ser, nos daríamos cuenta que hay mucho de nosotros mismos que no desea conectarse, que no desea cambiar, que no desea regenerarse. Y esos deseos que viven ocultos en nosotros mismos son los que nos detienen y no nos permiten avanzar y no nos permiten conectarnos y ser sensibles a las caricias y a las dádivas de nuestro Padre. Entonces, tenemos que tener verdadera disposición a acercarnos, a abrirle el corazón a nuestro Padre. Nuestro Padre está ahí constantemente. Él nunca se ha ido. A veces nosotros actuamos como si nuestro Padre de repente tuviéramos que convencerle, ¿no? Para que Él llegara a nosotros. Pero no, quien tiene que hacer el cambio somos nosotros, porque nuestro Padre es constante. Él jamás nos abandona, Él siempre ha estado ahí. A veces por la forma en la que actúa, bienvenida, Miriam. A veces por la forma en la que actúa nuestro Padre para con nosotros, todos sus hijos, para con nosotros, hasta pareciera como si nos estuviera rogando que lo escuchemos, rogando que nos vertamos en Él con buenas obras, con caridad hacia nuestros hermanos, con sensibilidad en nuestro corazón. Casi así pareciera que nos ruega, porque es sumamente paciente, es constante. Podemos levantarnos a las 3 de la mañana, como a las 7 del día, como a las 7 de la noche. Cualquier instante Él va a estar ahí para nosotros. Y ha estado, no solamente hoy, ha estado en el pasado, todos los días y por los siglos, en nuestras encarnaciones y reencarnaciones. Él ha estado ahí esperándonos a que en algún momento nosotros abramos nuestro corazón y sintamos todo lo que Él tiene para nosotros. Y sin embargo nosotros no lo hemos querido hacer. Solamente por instantes lo hacemos, muy pequeños si acaso. Entonces, la idea de aprender a orar, de desarrollar los dones espirituales, de desarrollar la comunicación de espíritu a espíritu, es por fin dar ese paso que no hemos querido dar. Y cuando existe esa voz que nos dice, falta limpidez, falta preparación, no es cierto. Claro, y otra vez insisto, sí se necesita preparación y sí se necesita limpidez, pero con toda y nuestra imperfección que hoy tengamos, si nosotros nos disponemos, podemos sentir a nuestro Padre, porque Él no hace distinción de si somos dignos o somos indignos. En el momento en el que nosotros nos disponemos a permitirnos sentir, en ese instante Él va a entregarnos. Ahora, el detalle está en que esa preparación, que se llama preparación, es referente a la disposición, ¿verdad? O sea, muchas veces nosotros decimos que queremos conectarnos y que queremos tener dones espirituales, que queremos sentir a nuestro Padre, que queremos ser buenos, que queremos amar, pero la realidad es de que no, es un autoengaño. No tenemos la fuerza suficiente para buscar a nuestro Padre porque puede más todos nuestros apegos a lo material, todo nuestro gusto por lo que tenemos aquí en la tierra, por nuestro aferramiento hacia los odios, hacia los rencores,
¿Puede más eso que la sensibilidad a ser sensitivos de lo de nuestro Padre? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer ese ejercicio de meditación, de análisis, de conocernos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que me detiene realmente a conectarme, a sentir el amor que vierte nuestro Padre constantemente? Entonces, meditar también quiere decir conocernos a nosotros mismos, analizarnos, saber por qué. Esa debiera de ser quizá la pregunta principal. ¿Por qué no he querido conectarme con nuestro Padre? ¿Qué es lo que me detiene realmente? Y lo que nos detiene realmente no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Las cosas que nos detienen a sentir a Dios están dentro de nosotros, no afuera. Cuando nosotros estudiamos, entendemos lo que hemos hecho mal y a partir de eso nos es más fácil cambiar lo que hay dentro de nosotros para ahora sí ser sensitivos. Pero al final de cuentas, el cambio es adentro, no afuera. Cuando nosotros estamos buscando a nuestro Padre, requerimos de ese conocimiento de nosotros mismos. Y esa parte de la mente, por ejemplo, que ahorita hablábamos de cuando una mente es desordenada, cuando una mente hace lo que quiere, el flujo de información en nuestro cerebro, no podemos controlarlo y no podemos hacer silencio nosotros mismos. Esa palabra de preparación, de limpidez, toma un tanto de sentido porque, digamos, ahí necesitamos prepararnos y limpiarnos de de todo ese flujo de información. Ahora, ahí la pregunta es, ¿qué puede más? ¿Puede más toda esa información o pueden más mis ganas de sentir al Padre? Entonces, si tenemos las suficientes ganas de sentir al Padre, esa disposición de conectarnos con Él, sin importar cuánto ruido mental haya, vamos a escuchar, pero se nos va a complicar más, ¿verdad? Y entre más limpia esté nuestra mente, va a ser más fácil escuchar. Ya no vamos a tener tanta dificultad. Y si verdaderamente tenemos las ganas de hacer esa conexión, pues vamos a empezar a hacer los cambios que identificamos nos están bloqueando, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tengo todo ese flujo de pensamientos que no puedo acallar, pues tengo que empezar a hacer acciones diarias para que mi mente se vaya quietando y vaya yo teniendo más fortaleza, más voluntad. Por ejemplo, para nosotros fortalecer la voluntad, pues tenemos que hacer cambios en nuestra vida diaria. Permítame un momento. Listo. Entonces, ¿cómo fortalecemos nuestra voluntad? Cuando nosotros tenemos un tipo de vida en la cual tenemos nuestras diferentes actividades diarias, y si nosotros queremos hacer un cambio en nuestro diario vivir, se necesita voluntad. Por ejemplo, me voy a apuntar a una escuela, y si yo veo que mi voluntad es muy débil, pues voy a buscar pretextos y al final de cuentas no me voy a apuntar a la escuela. Si digo, mañana o tal semana voy a empezar a hacer ejercicio, bueno, pues buscas la forma de comprarte ropa para ejercicio o a lo mejor desistes hasta en ese paso, ¿verdad? Y ya no hacemos ejercicio. O voy a hablarle a mi familiar para llamarlo, para saber cómo está y aplazamos y aplazamos y aplazamos y total que nunca lo hacemos. Ahí vemos que hace falta voluntad. Y la voluntad se desarrolla ejerciendo la voluntad. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que estamos carentes de voluntad, tenemos que meditar. ¿Cuál es el problema? A ver, una vez que meditamos decimos, bueno, ya sé, identifiqué que tengo problemas de voluntad. ¿Cómo pongo en práctica mi voluntad? Bueno, pues hagamos esos ejercicios en los que sí se cumpla la voluntad. Pero empecemos con cosas pequeñas, vamos a suponer.
nos levantábamos siempre a una hora, vamos a decir, pues ahora me voy a levantar media hora antes y voy a hacer un preparativo de mi ropa, vamos a poner un ejemplo. Y nos ponemos esa meta, que es muy pequeña. Bueno, y hay que cumplirla. Y si la cumplimos, ya habremos conquistado un pequeño paso de la voluntad. Y después pongámonos otra meta. Y así vamos cambiando nuestra forma de vivir. Después nos vamos con cosas más complejas, cosas que están relacionadas con el amor, con Dios, con todo lo espiritual. Entonces ya pude conquistar un poco con voluntad algunos aspectos, vamos con algo más grande. Yo tengo que entregar caridad a X persona, o tengo que hablarle a mi familiar, o tengo que pedir disculpa, o etcétera. La cosa, o aquí el punto importante, es que tenemos que desarrollar la voluntad con aspectos que parecieran ajenos a lo espiritual, porque están aterrizados a lo material. Y sin embargo, si nosotros nos acostumbramos a meditar todos los días, ¿qué quiere decir meditar? Analizar cómo nos estamos comportando. O ya no es diario, vamos a suponer, cada 8 días. Yo los días domingo hago un análisis de cómo me he comportado toda la semana y me pongo metas, objetivos para hacer cambios en mi vida. Ahí yo estoy fortaleciendo mi espiritualidad, porque estoy acrecentando mi voluntad. Y cuando ya haya conquistado 2 o 3 éxitos de forma muy buena en cuestión de cambios en mi vida diaria, ahora sí me voy a la parte que me ha costado más trabajo, en la parte espiritual, a lo mejor a callar esas voces que oigo o todos esos pensamientos, a callarlos y estar constante todos los días haciendo ese trabajo de voluntad. Entonces, nos damos cuenta cómo tanto lo material como lo espiritual en realidad están unidos. Existe una correlación muy amplia, solamente que muchas veces lo separamos, pero en el ejercicio de nuestras fortalezas espirituales, solamente hay que identificar hacia dónde las llevamos, a lo material, a lo espiritual, pero donde sea que quieramos practicar, si nosotros meditamos y ponemos en práctica, vamos a desarrollar la espiritualidad. Porque no importa que sean en cosas materiales, pero siempre y cuando estemos haciendo esa meditación, o sea, que hagamos las cosas de forma conscientes. Si nosotros desarrollamos la voluntad, esa voluntad nos va a servir para todo, tanto para cosas materiales, para cosas espirituales. Por eso es importante, cuando nosotros desarrollamos los dones espirituales, pues hacer énfasis en que si estamos desarrollando los dones espirituales, pues también nos estamos desarrollando como personas. Porque el día de mañana, si nosotros ya desarrollamos la voluntad, pues podemos hacer casi lo que quieramos, ¿verdad? Y eso a partir del desarrollo de los dones espirituales. Se va a ver reflejado en el desarrollo de nuestra vida personal. ¿Por qué? Porque la voluntad se ocupa en ambos. La inteligencia también. A veces pensamos que la inteligencia es propia de la carne, de la materia, de este cuerpo. Hay hermanos que han venido propagando una ideología en la que se dice que existe la inteligencia humana y la inteligencia espiritual. Cuando nosotros nos vemos limitados en nuestra inteligencia material, que así la llaman, ¿verdad? La inteligencia material. Pues pensamos que tenemos un grado de inteligencia y hasta ahí, ¿no? Decimos, bueno, yo soy apto para X actividades. ¿Por qué? Pues porque esa es lo que da mi inteligencia. Pero es que no estamos haciendo uso de la verdadera inteligencia. La inteligencia proviene única y exclusivamente de un solo lado. Proviene del espíritu. Nada más. No tenemos que buscarle mucho. La inteligencia proviene del espíritu. Se ve limitada por nuestro cuerpo material, por este cuerpo que poseemos al día de hoy. Entonces, no es que existan dos inteligencias. Existe la inteligencia máxima del espíritu y existe la inteligencia limitada que hoy por hoy podemos manifestar. Sin embargo, si nosotros desarrollamos nuestra espiritualidad, podemos tener acceso a la inteligencia sin limitaciones.
Y no es que haya dos inteligencias, es solamente que accedemos a la inteligencia real, no a la que tenemos ahorita materialmente hablando. Y con esa inteligencia espiritual podemos hacer cualquier cosa. Podemos resolver problemas sumamente complicados. Y cuando nosotros pedimos caridad para con nuestros hermanos, pues accedemos a esa inteligencia y a partir de esa inteligencia es que ayudamos a nuestros hermanos y podemos hacer y practicar el don de la curación, de la sanación. Podemos recibir el don de la evidencia, el don de la interpretación y todos los dones habidos y por haber nutridos por la inteligencia del espíritu, sin la limitación de la inteligencia llamada o mal llamada inteligencia humana. Entonces, si tenemos acceso a una inteligencia tan superior, no nos limitemos a la inteligencia que actualmente identificamos como nuestra. Nuestro Padre tiene preparado para nosotros esos dones, esas capacidades, esas virtudes, y nosotros lo que tenemos que hacer es acceder a ellas. Para nosotros desarrollarnos espiritualmente hablando, lo que tenemos que hacer es acceder a esos dones, a esas virtudes, acceder a esa comunicación espiritual. Y a partir de toda esa magnífica cantidad de dones que se nos han entregado, pues ahora sí poder entregar al mundo un nuevo ser que somos nosotros mismos, ya no limitado como normalmente hemos vivido, limitados, aprisionados por nuestras pasiones, aprisionados por todos nuestros gustos materializados, por toda nuestra materialidad. Entonces, para nosotros lograr eso, pues el primer punto entonces decíamos era meditar, o sea, ser conscientes del problema, guardar silencio para escuchar esa información que está vertiendo nuestro Padre en nosotros. Una vez que percibimos, que somos capaces de percibir el mensaje, o que somos capaces de percibir la inteligencia, o el amor, la paz, etcétera. Cuando ya logramos percibir, entonces el siguiente paso es analizar esa información. Y una vez que la analizamos, poner en práctica, la práctica de dicha información. En términos generales, ese es el proceso que nosotros tendríamos que estar buscando, ¿verdad? Por un lado, amar, empezar a sentir amor por medio de nuestros hermanos, por medio de la creación. Una vez que ya somos lo suficientemente sensibles, estar conectados con ese amor. Ese amor nos va a ayudar como filtro de toda la información que nos rodea, negativa y positiva. El amor va a servir como filtro para que únicamente lo positivo llegue a nosotros. Y tenemos que guardar silencio para solamente observar, no emitir juicio, no meter parte de nuestras plasmaciones mentales que tenemos, sino simplemente dejar fluir la información, observar la información que llegó. Y una vez que ya la percibimos, analizarla, entenderla, porque muchas veces recibimos la información pero no la entendemos del todo. Entonces hay que ocupar nuestra inteligencia para entender exactamente cuál es el trasfondo de todo lo que hemos percibido y sentido. Y ya cuando entendemos bien el mensaje, ahora sí, se lo entregamos a nuestros hermanos por medio de la ayuda que estamos pidiendo o la entregamos en actos por medio de transformaciones personales. Ya, si ya recibimos una información, pues ahora como resultado, pues tenemos que actuar. Y si la información era un cambio en nosotros mismos, pues tenemos que actuar conforme a ello. Cambiamos, o sea, lo ponemos en práctica. O si la información era para sanar a nuestro hermano, pues le entregamos ese fluvio divino. Le entregamos ese amor, le entregamos todo ese sentimiento que estamos recibiendo y la información y se la entregamos al hermano. Y finalmente, ya cuando ya hemos entregado, cuando ya hemos culminado este acto de comunicación espiritual en los actos, pues ahora sí nos podemos dar por bien servidos, ¿verdad? Que hemos logrado la comunicación espiritual, que hemos logrado el desarrollo para comunicarnos. Hay todavía muchos aspectos que podemos profundizar de todo ello,
Pero ahorita lo que nos comentaba Alejandro, de los ejemplos, de muchas veces el ejemplo puede más que la teoría, ¿verdad? Este proceso que hemos ahorita como seccionado en diferentes partes para explicar qué es la oración y cómo comunicarnos con Dios y cómo entregar lo que recibimos, pues en teoría se explica de esa forma para que lo podamos más o menos entender. En la práctica, para cada uno de nosotros va a manifestarse de muchas formas diferentes. Y a veces eso es lo que hace complicado el poder explicar cómo orar, el poder explicar cómo conectarnos a toda esa energía con nuestros hermanos, con las huestes espirituales. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros percibe diferente. Todos, como hijos de nuestro Padre amado, buscamos esa conexión con Él. Sabemos que nos hemos desconectado, que hemos sido ingratos. Muchas veces cuando nos ha alcanzado el dolor, cuando nos ha alcanzado la soledad, la desilusión del mundo, pues entonces ahora sí clamamos por Él, ¿verdad? Y le pedimos que nos ayude. Le pedimos, ayúdanos, Padre, porque hago intentos por conectarme a tu presencia y no puedo sentir. O no entiendo lo que estoy recibiendo. ¿Y qué me hace falta? Y entonces ahorita hablábamos del sentimiento. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Pues colocando nuestros sentimientos en ese altar que el Padre colocó en nosotros mismos. El altar que está en nuestro espíritu es un altar que hemos despreciado, porque ni siquiera somos capaces de interiorizar en nosotros mismos y buscarlo. Tan ingratos hemos sido que ni siquiera hemos sido capaces de cerrar nuestros ojos y buscar en nuestro propio espíritu. Ahí está el altar. Él está ahí esperándonos, tan cerca, que más cerca no se pudiera. Y sin embargo no hemos sido capaces de profundizar en nosotros mismos y encontrar a nuestro Padre. Él ha estado ahí tan cerca de nosotros y nosotros no hemos sido capaces de dejar nuestro apego a la materia. No hemos sido capaces de ser lo suficientemente fuertes como para concentrarnos, porque para orar solamente requerimos concentración. Concéntrate en lo que quieres, sería la respuesta. Si verdaderamente quieres encontrar a Dios, concéntrate en buscarlo, no en el exterior, ahí mismo, dentro de nosotros mismos. ¿Por qué si el Padre está tan cerca de nosotros y colocó un templo dentro de nosotros, de cada uno de ellos? ¿Por qué no somos capaces de concentrarnos para buscarle? Hay tantas cosas que nos mueven, que nos distraen, pues hay que eliminarlas para poder concentrarnos en buscar a Dios. ¿Acaso será tan difícil llegar a concentrarnos? ¿O es que necesitamos el suficiente dolor como para que nos desconectemos, para que sean arrancadas esas cadenas de materialismo? Tarde o temprano, así será. Si no buscamos a Dios por amor, tendrá que llegar por medio del dolor. El dolor será el que arranque todas y cada una de esas cadenas y que por fin tengamos la suficiente fuerza de concentrarnos en buscarlo en nuestro interior. No esperemos a que lleguen esos momentos tan tristes, porque no vamos a ir solos a presentarle al Padre ese dolor. Generalmente vamos acompañados de nuestros hermanos, de nuestros seres queridos. Entonces, antes de llegar a ese punto de que sea el dolor quien arranque las cadenas, esforcémonos por amor
a buscar a nuestro Padre en el interior, en ese templo que tenemos dentro, en lo profundo de nuestro espíritu. Si nos hacen falta fuerzas para concentrarnos, a Él mismo podemos pedirle esas fuerzas. Tan sencillo como pensar, ya ni siquiera hablarlo, pensar, Padre, ayúdame a concentrarme, pero con verdadero amor en esa petición. Ahora, si tampoco sentimos amor en esa petición, seamos diligentes, constantes, una y otra vez intentémoslo, muchas veces hasta que por fin nuestro corazón se conmueva nuestro ser incluso de nosotros mismos, porque si somos tan insensibles como para no poder concentrarnos, la constancia va a lograr que en algún momento se conmueva nuestro ser de nosotros mismos, que lleguen las huestes y nos ayuden, que digan, mira, al menos este hermano se esfuerza, aunque es insensible, se esfuerza. Y entonces ahí, al menos por un instante, vamos a poder sentir que verdaderamente en ese templo que tenemos en nuestro espíritu, está ahí nuestro Padre, que ha estado siempre, que nos ha llamado siempre. Y aunque sea pequeño el tiempo, pero si conquistamos esa sensación en la que sentimos amor, luz, paz, en el fondo de nuestro simbólicamente llamado corazón, apreciemos ese instante como si fuera una joya, porque el recuerdo de ese instante es la llave para volver a conectarnos una vez más. El día de mañana que quieramos volver a buscar a Dios, ese recuerdo va a ser la llave que va a abrir los sentimientos de nuestro corazón. Porque ya conocemos al Padre en ese sentimiento, ¿verdad? Si fuimos capaces de conquistar por un instante y dar un paso en ese templo y sentir a nuestro Padre, pues hay que volver cada día y conectarnos con Él. Y ese recuerdo nos va a ayudar muchísimo. Intentarlo nuevamente, pues si ya pudimos una vez, hemos de poder la segunda. Y recordar ese sentimiento que sentimos de amor, de paz, de tranquilidad. Y ese mismo nos va a ayudar. Y conforme entremos cada día más y más a nuestro propio templo interno, cada día va a ser más fácil conectarnos, sentir, percibir. Al principio a lo mejor no vamos a recibir ningún mensaje. El mensaje va a ser el sentimiento de amor, de paz. Pero vamos a saber que está ahí, ese templo que no tenemos que imaginárnoslo como si fuera un lugar, simple y sencillamente sabemos que es el interior de nosotros mismos. Esa concentración que necesitamos al principio para guardar silencio, para buscarlo, para suplicar que nos conectemos, ahí va a estar siempre. Entonces, conforme nosotros empiecemos a trabajar cada día más en la limpidez, en el desarrollo, que ahí sí entra lo que decían los hermanos, nos hace falta más preparación, ok, pero no para conectarnos, porque conectarnos ya lo hicimos. Nos falta preparación para limpiar más nuestro templo, porque lo que sentimos es minúsculo en comparación de todo lo que nos puede entregar. Y la preparación va en medida en la que nosotros constantemente vayamos conectándonos más y más y más cada vez con nuestro Padre, por medio de ese interior, por medio de ese templo. Las primeras veces llegamos únicamente con nuestro pedimento, de decirle, Padre, ayúdame porque no siento.
después que pasen algunos tiempos en ese proceso de desarrollo, en algún momento el Padre nos pedirá y nos preguntará, ¿qué es lo que me traes hoy? ¿Cuál es el presente que me traes hoy? Y al principio pues le llevaremos nuestras penas, nuestros errores. Y si verdaderamente estamos comprometidos con todo esto, no seremos capaces de mentirle y vamos a regenerarnos. Porque si a nuestro Padre le hacemos presente un error, se lo hacemos presente para ya no volver a cometerlo, no para tropezar una y otra vez. Porque si regresamos así no vamos a tener cara para estar enfrente de Él en ese templo. Si no nos regeneramos, si no cambiamos lo que le hacemos presente, ¿con qué cara nos presentamos ante Él? Entonces ahí está un bloqueo. Tenemos que tener cuidado de que si verdaderamente buscamos al Padre, cuando le hagamos presente todos nuestros errores, vamos a cambiar. Porque si no, después ya no vamos a poder conectarnos a Él por vergüenza. No vamos a tener cara para poder estar junto a Él, para poder entrar a ese templo que está en el interior de nosotros. Hay muchos hermanos que están así, que encontraron al Padre, le hicieron presentes sus errores y que el día de hoy no han querido regenerarse. Y no hay cara suficiente como para ir y presentarse ante Él, sabiendo que no se ha cumplido. Entonces, para desarrollar los dones espirituales necesitamos regenerarnos, porque ese proceso de conexión con Él va avanzando en ese sentido. Una vez que hemos logrado, aunque sea no mucho, pero sí un poco regenerarnos, nuestro Padre nos da dádivas, nos entrega información cada vez más bella, más profunda. Y entonces ahí podemos nosotros entender aspectos complicados, podemos entregarla a nuestros hermanos. Si pedimos sanación para un hermano, pues ahí nos puede entregar. Si necesitamos un consejo, pues nos puede entregar una evidencia o nos puede entregar un pensamiento, una inspiración. Todo se nos entrega en ese instante. Y entonces entra ese proceso, ¿verdad?, de meditación. Una vez que ya recibimos ese mensaje, analicemos profundamente, porque cuando llegan esos mensajes tan bellos, tan profundos, tan hermosos, y que nosotros solamente los entreguemos así, al ahí se va, que no tengamos el cuidado de registrarlo en el profundo de nuestro corazón, de nuestro espíritu, que le quede bien grabado, analizarlo de pies a cabeza, darle vueltas a esa información, porque es preciosa, es invaluable, porque también pasa eso, nos conectamos, recibimos la información, no le damos la importancia que tendría que tener, y después de un pequeño tiempo se nos ha olvidado. ¿Cómo nos atrevemos a conectarnos, a recibir joyas tan invaluables y que después se nos olvide? Y al olvidarse, pues no ponemos en práctica. No hacemos todo eso que nos están entregando como un regalo, pues no lo hacemos, no le hacemos caso. Entonces ahí también una parte difícil, ¿verdad? Apreciar lo que nuestro Padre nos ha entregado en esas oraciones, en esas comunicaciones. Y pues entregarla a la humanidad, entregarle a nuestros hermanos, no quedarnos con nada. En el momento que nosotros pongamos en práctica, es la mejor forma de entregárselo a la humanidad, de ponerla en práctica en nosotros mismos. Si nos entrega una lección, poner en práctica esa lección. Si nos entrega un sentimiento purísimo de amor, guardarlo, y cuando necesitemos entregar amor a nuestros hermanos, tratar de imitar ese amor y entregarlo también.
sabiendo que de todos modos ese flujo va a llegar hasta ahí, hasta ese necesitado, desde el momento en el que pedimos hasta el día en que lo lleguemos a necesitar. Entonces, esa comunicación espiritual, pues más o menos ese es el resumen práctico, ¿no? Va a variar mucho en cada uno de nosotros, puede ser muy diferente. La historia que ahorita se acaba de contar puede ser muy diferente en cada uno de ustedes. No tiene nada que ver con imágenes, no tiene nada que ver con algo que ustedes se estén imaginando. A veces la imaginación nos juega una pequeña traición porque nosotros nos imaginamos cosas y la realidad es que es muy diferente. Entonces, tratemos de no imaginarnos, simplemente entender cuál es la esencia y a partir de esa esencia buscar a nuestro Padre. La sensibilidad que cada uno de nosotros tiene es única y esa sensibilidad va a detonar esa forma en la que nosotros vamos a percibir la presencia de Dios, la presencia de las huestes, de los seres de luz. Hasta este punto, comentarios, hermanos, preguntas. Recuerden que las preguntas son sumamente importantes para nutrir toda esta información. ¿Sí se ha entendido el tema de meditación? ¿Qué parte creen que sea complicada a la hora de ejecutar? Otra pregunta, experiencias personales. ¿Cómo les ha ido a ustedes con la meditación, con la oración en general? ¿Han podido hacer el ejercicio de comunicación de espíritu a espíritu? Adelante, si alguien se anima, por favor. Muy bien, vamos a seguir mientras. Si llegan a animarse para participar, por favor, levanta la manita o toma el micrófono. Adelante, Alejandro. A ver si me escuchan, es que vengo en transporte público. Sí. Por eso no quería, pero mira, hermano, hace muchísimos años, la primera vez que yo me di cuenta de que escribía algo más allá de lo que pues era mi conocimiento, ¿no? O sea, en alguna ocasión les habré compartido lo que fueron los análisis de los preceptos, que fue un trabajo que nos fue encomendado a varios jóvenes y que no lo terminamos en un inicio, nos quedamos por ahí del precepto número 15 y después yo me hice el propósito de terminarlos todos. Entonces, cuando comenzábamos el análisis de un párrafo tan pequeño como el de amarás a Dios antes que todo lo creado, te va sorprendiendo de que, bueno, en un inicio escribes y no te gusta lo que escribes y vuelves lo rayas y escribes varios renglones y te sigue sin gustar y luego lo haces bolita al papel y sigues escribiendo. O sea, como cualquier persona que se inspira en hacer una canción, en hacer una novela, no sé, o sea, la inspiración es algo que tú debes de buscar con mucho anhelo. Entonces, cuando llega un instante así como tú ahorita nos acabas de platicar durante un largo rato, hermano, ¿sí? Yo sé que no estás leyendo ningún guión, sino de que las palabras van fluyendo, ¿sí? Cuando tú te das cuenta de que lo que escribiste no te la crees, te preguntas, yo escribí esto y no te la crees. Cuando finalmente te agrada lo que escribiste, vaya. Y así en todos los ámbitos, ¿sí? Y no me queda más que decirles que solo la práctica es la que nos va a ir haciendo mejorar en esta labor que nos hemos propuesto o que nos fue encomendada, ¿verdad? Eso es lo que les comparto así. Gracias, hermanos. Gracias, Alejandro. Adelante, hermano Jorge Pacheco.
Sí, muchas gracias. Espero haya buena conexión. Buen día para todos, bendecido día. Bueno, ciertamente lo que se ha comentado es bastante interesante y tiene muchas vertientes y tiene, como siempre, pues muchos temas que se van interconectando uno con otros, como ciertamente la oración. De esa oración, pues antes de entrar en oración tenemos que hacer un silencio en nuestra mente y que tengamos conocimiento que lo que está en nuestra mente no es todo propiamente de uno mismo, sino que hay infinidad de espíritus que podrían en cierto momento estar acompañándonos y que puedan estar influenciándonos o inspirándonos, dependiendo de la vibración de cada ser, pues es lo que va atrayendo hacia uno mismo. Y que también dentro de esa comunicación existente, que sabemos que nosotros estamos en Dios y que no existe algo, algún pensamiento, algún acto nuestro que no sea percibido por el Padre. Pero ello mismo tampoco implica que tengamos esa comunicación directa con Él. Tenemos que también, dentro de lo que se ha comentado, que para podernos comunicar a esa fuente, pues debemos de estar vibrando en ese llamado, vamos a llamarle canal, ese canal de comunicación, que sería pues en ese fluvio divino. Si nosotros no estamos vibrando en amor, difícilmente vamos a estar conectados a esa fuente. Aún estando en Dios mismo, pues en el sentido de vibración armoniosa, pues no lo estamos. Estamos conectados a otras fuentes diferentes, que podrían ser no sanas o sanas en magnitud o en escalidad. Tanto espíritus de buena voluntad como espíritus que son, como les llamamos, que les gusta estar haciendo bromas, ¿no? Que les gusta estar haciéndose pasar por alguien que no son. O por aquellos también que, pues, por alguna razón o alguna circunstancia, se sintieron dolidos y que están en nuestro entorno para hacernos lo que le llamamos la maldad. Entonces, ciertamente esa parte importante de esa meditación, de acallar nuestra mente, y que también debemos ser conscientes de que, como bien se comentó, el ser inteligente es el espíritu. Cuando en los libros llegamos a leer el hombre, la inteligencia del hombre, que está mal expresado ahí, nos vamos a la idea de que el cuerpo humano piensa, de que es inteligente, de que es la inteligencia en el ser humano, pero está mal interpretado, aparte de mal interpretado, mal escrito. O sea, no se comprende esa frase. Realmente sabemos que el ser humano está compuesto o integrado o conformado por son tres esencias, o por llamarles así, o esencias y sustancias y elementos, que es el cuerpo humano, que no piensa, el alma, que tiene un código intrínseco de acción y reacción, y la del espíritu, que es el ser inteligente, ese es el que piensa. Entonces, al comprender esto, al decir el ser humano, se refiere al espíritu encarnado en un cuerpo, o sea, conectado a una materia, que es el que verdaderamente piensa, es el que conduce al cuerpo. Entonces, de esa inteligencia que se hablaba, pues es esa inteligencia que ciertamente es la espiritual disminuida dentro de ese cuerpo humano denso, dentro de esa materialidad que ha adquirido a través desde que encarnó hasta la edad que tenga. Podrá estar más lúcido o no, más consciente o no, dependiendo pues su evolución y su vibración hacia el amor o hacia lo pasional. Entonces, dentro de este conocimiento que tenemos de que la inteligencia proviene del ser y que puede estar confundido o no con respecto a su propia interpretación de la verdad,
de lo que está percibiendo de su entorno, tanto en lo material como en el ámbito espiritual, en alma, o sea, espíritus en alma y espíritus ya más elevados, o espíritus que ni siquiera están en el ámbito del alma, sino que están en el ámbito de confusión. O sea, que están en sufrimiento todavía, que no han llegado todavía plenamente a purificarse con relación a lo que hayan ellos llevado a la realización en lo humano, y que pues por ello tienen que estar en una cierta purificación mental, que es el ámbito del alma. También hay que comprender que no es lo mismo conciencia que alma. El alma, la conciencia fluye o está inmersa en el alma, más no quiere decir que es el alma misma, que sean cuestiones que se podrían ver posteriormente para hacer una explicación más amplia. Entonces, dentro de lo que nosotros concebimos en esa parte de la oración, tenemos que estar conscientes de que estando en Dios mismo, no estamos conectados directamente en ese nivel de vibración y de comunicación a ese canal. Estamos conectados a muchos entes espirituales, todos estamos conectados en sí, pero en esa fuente de comunicación, pues en esos canales nos vamos comunicando. Y es la parte que precisamente tenemos que tener presentes y trabajar en ello, como bien se ha comentado, haciendo una meditación, ¿verdad? De todo ello que nos está llegando como información, podemos llegar a recibir infinidad de mensajes, ¿no? Y podemos identificar qué parte de nosotros está actuando y qué parte no está actuando. Si yo tengo la voluntad de acallar mis pensamientos, entonces, ¿por qué me llegan pensamientos? Si yo estoy luchando o estoy ejercitándome para no crearlos o no emitirlos. Entonces se comprende que no todos son nuestros, que llegan otros pensamientos de otros entes espirituales, ya sea que nos estén pidiendo ayuda, ya sea que se quieran comunicar con nosotros, y en ese instante pues llegan esos pensamientos a nuestro entendimiento y lo creemos nuestro. Si nosotros tenemos preocupaciones de diferente índole, recordaciones de cosas que tenemos que realizar o llevar a la realización, pues vamos a desatender eso y vamos a empezar a crear pensamientos queriendo atender situaciones que en ese momento no queremos llevar la realización dentro de nuestra voluntad misma. Pero es uno mismo el que está en esa lucha de acallar, de poner atención. Entonces, es el ejercicio que se tiene que llevar a cabo. Identificar nuestro propio ser de emisión de pensamientos y los ajenos para poder lograr ese estado de quietud. Y no vamos a podernos comunicar a la fuente divina si nosotros no estamos o no hemos desarrollado esas virtudes, o no hemos llevado a la práctica las virtudes que nos dan los poderes o los dones espirituales. Entonces, aquí hay una situación muy importante que no nada más es la cuestión de esa comunicación que se está comentando hacia Dios, ¿no? De que Dios no nos escuche o que Dios no nos esté entregando algún mensaje para con nosotros para poder atenderlo y llevarlo a la realización. Una parte importante es el conocimiento de la sabiduría, que esa es una parte, y la otra parte es los pedimentos de X situaciones que necesitamos resolver. Entonces, la parte de la sabiduría, pues sí tenemos que estar más conectados y ejercitando esas virtudes, porque si no, no nos conectamos a la fuente. Con ello no quiere decir que el Padre no nos dé unas dádivas o no nos dé algunos prodigios para que nosotros nos alentemos y nosotros estemos cada vez más conscientes de ello y nos dé alicientes para poder seguir adelante. Porque esa es la parte importante de esto. Que no podemos decir que ya estamos conectados, porque estamos conectados a Dios o estamos en Dios, pues ya estamos siempre en comunicación con Él.
Me refiero de nosotros hacia Él, porque Él hacia nosotros siempre. Entonces, es la parte que tenemos de comprender y de practicar, de llevar a la realización. Y eso se logra a través de esa purificación, de esa mente que nosotros tenemos, de desechar todo pensamiento insano para podernos conectar a esa fuente. De lo contrario, vamos a ser imbuidos por infinidad de seres que se encuentran en nuestro entorno. Y en lugar de estar en comunión con nosotros para también ellos mismos, a través de nosotros también, puedan recibir aquella dádiva del Padre. Entonces, parecería que fuera una contradicción de si al orar ya Dios me está escuchando y entonces por lo tanto voy a recibir esa información del Padre Celestial. Parecería que fuera algo incongruente, pero no lo es, porque ya lo hemos comentado que estamos en Dios y no estamos. Estamos porque no podemos tener otro lugar que no es a Dios, y aparte decir lugar es una forma simbólica, porque realmente en lo espiritual no existen los lugares, no existen las distancias, no hay alto, bajo, arriba, abajo, izquierda, derecha, no existe nada de ello, es el todo. Entonces, esa parte es la más importante, ¿no? Dios al estar, nosotros estamos en Él, y que en cada uno de nosotros está presente, en el sentido de que no podemos estar en otro lado o en otro lugar, reitero, por llamarle así, pues sería algo como que podría ser incongruente, pero no lo es, porque lo que el Padre nos está pidiendo es que aprendamos a tener esa comunicación plena, que no la tenemos en forma fugaz a veces un poquito más elevada, y eso es lo que el Padre quiere, que lo hagamos de una forma consciente y perfecta, en la cual cada uno de nosotros en nuestro nivel vibratorio, estando en el mismo planeta, pues tenemos diferentes vibraciones cada uno de nosotros, pero estamos dentro de un conjunto de espíritus en evolución, en un rango similar. Por lo tanto, pues estamos todos en este planeta tratando de, los que ya estamos, por supuesto, dentro del conocimiento y dentro de la práctica, pues yendo hacia allá, hacia esa comunicación. Pero realmente la comunicación plena no la vamos a tener en esta reencarnación. La comunicación plena nos faltan todavía muchas reencarnaciones para poderla lograr. Algunas menos, otras más. Por eso es que dice, unos llegarán primero, otros llegarán después. Pero no quiere decir que Dios esté en un lugar esperándonos, sino se refiere precisamente a ese estado de conciencia, ese estado de pureza, porque nada impuro llega a Dios. En su sentido, reitero, de pureza. Porque no podemos decir que vamos a ir a Dios si estamos en Dios. Entonces, debemos de comprender esa parte importantísima, que Dios está en el todo. Entonces, ¿por qué decimos que vamos a ir a Dios? ¿O por qué decimos que tenemos que buscar a Dios? Sería algo incongruente. Pero si lo tomamos en el sentido real de pureza y de santidad, pues podamos ser más conscientes de ello, ¿no? Sería más propio nuestra forma de conducirnos y más propia en la manera de comprenderlo. Entonces, pues es la parte de que engloba muchas situaciones. La oración, los dones, sabemos que los dones decimos, bueno, yo conozco personas que tienen un don, por ejemplo, el de curación, o el de evidencia, o el de profecía, etcétera. Y no por enjuiciar a mi hermano, pero pues yo veo que pues no tiene tanto amor, o no manifiesta tanto amor como para poder tener esa dicha de tener ese don. Pero sabemos que los dones también son dados como una dádiva para que aquel que es deudor, pues a través de esos dones pueda ir pagando o vaya saldando algunas cuentas. No es porque ya ame, sino es una dádiva del Padre. Y aquí lo que el Padre nos está pidiendo es que nos hagamos merecedores de esos dones a través de las prácticas y las virtudes.
Por eso es que encontramos hermanos con dones. Y que dentro de el don que ha recibido, esa dádiva que se le ha otorgado y esa virtud, perdón, ese don que recibe, pues a veces no tiene conocimiento de ello y mal utiliza los dones o ese don. Entonces son situaciones que debemos de comprender, porque las explicaciones son amplias. Y entonces dentro de esas situaciones debemos de ir comprendiendo cada vez y darnos cuenta de que pues no nomás recibimos de Dios, recibimos de muchos entes espirituales. Ciertamente todo conocimiento proviene de Dios y ciertamente estamos recibiendo de Dios, pero no en forma directa, sino indirecta, a través de esos seres espirituales, las huestes espirituales, ya sea de luz o mediana luz, que fungen esa función de atender ciertas situaciones dentro de la escala evolutiva hasta que ese ente espiritual ya pueda plenamente estar en comunicación directa con el Padre. Entonces son procesos que tenemos que llevar a cabo y que cada uno de nosotros pues debe de ir practicando lo que nos ha estado participando nuestro hermano hasta llegar a esa comunicación plena. Cedo el micrófono, muchas gracias. Sí, hermano Jorge, muchas gracias. Nada más recordando lo del tiempo, hermano. Es que estamos tratando de aplicar en este grupo un límite de 5 minutos para participaciones. Pero bueno, digo, no hay problema. La realidad es de que los temas o lo que se comenta, pues va muy, muy relacionado y pues está sustentando pues lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sin embargo, sí, nada más comentarlo para que no haya desigualdad principalmente. Gracias, hermano Jorge Pacheco. Bienvenido nuestro hermano Julio César, Sagrario, nuestra hermana Tere, creo que no la había saludado, Juanita, Carmen, ¿quién más me falta? Margarita, bienvenida. Y si se me llega a faltar alguien, por favor, una disculpa. Me quisiera que saltáramos ahorita este punto, en teoría, ya debiéramos de conocer de inicio a fin cómo comunicarnos de espíritu a espíritu o cómo comunicarnos con Dios. La pregunta aquí ahorita sería, con lo que sabemos hoy, ¿ya pudiéramos comunicarnos o qué nos hace falta de entender, al menos en teoría? Y principalmente esta pregunta, pues enfocada a los que no tienen o no tenían este conocimiento desde cero, ¿verdad? A Gerardo, Margarita, Sagrario, bueno, Margarita y Sagrario no estaban al principio, pero Carmen, también a lo mejor puede ser Juanita, digamos que todos los nuevos que nos pudieran decir si con todo este conocimiento ya pudiéramos arrancar con la comunicación de espíritu a espíritu. Miriam, Eunice, no sé cómo ven ustedes, pero antes pasamos con nuestra hermana Tere con un comentario que nos quería. Que nos adelante, hermana Teresa, por favor. Buenos días a todos mis hermanos. Se oye eco, hermana. Sí, ya apagué el otro. Buenos días a todos mis hermanos. Bueno, es que yo quería, pues, a la vez de compartir una experiencia, pues, incentivar a mis hermanos con mi experiencia. Bueno, si es que les funciona. Yo te quería decir que yo pensaba, o más bien pienso que respecto del método que nos enseña, creo que es un método autocorrectivo porque, como también decía el hermano Pacheco, pues están los seres, bueno, primeramente nuestro Padre, pero pues todos sus seres apoyándonos. Entonces, cuando nosotros hacemos el ejercicio, pues ciertamente en esta práctica de la sensibilización, pues no vamos a pues no sé, a lo mejor creemos que no lo hacemos bien, pero pienso que es autocorrectivo en el sentido de que, bueno, si no lo haces bien, de todas formas Dios te está ayudando.
para que en la próxima lo vayas mejorando y el mundo espiritual. Bueno, eso es lo que quería compartirles. Gracias, hermana Tere. Sí, o sea, de hecho, esa parte que se busca de sabiduría, cuando nosotros preguntamos al Padre, si nosotros alcanzamos a percibir, ¿verdad? Aunque sea como dice nuestra hermana Tere, aunque sea imperfecto, y lo que estamos buscando es información, sabiduría, podemos preguntarle justo si estamos haciendo las cosas bien, qué podemos mejorar, etcétera. Y es autocorrectivo, sí, definitivamente. Cada vez vamos mejorando, porque pues ya tenemos acceso a la sabiduría. Una vez que se logra ya, digamos que más profundamente hacer este ejercicio de comunicarnos con nuestro Padre o con sus huestes espirituales. En el momento que ya tenemos acceso con ellos, pues ellos mismos son nuestros maestros, ¿verdad? Y ya nos van corrigiendo y vamos pues a desarrollar mucho mejor la forma en la que nos acercamos, la forma en la que vivimos. ¿Quería comentar algo, hermana Tere? Sí, que es que, bueno, creo que es a lo mejor no es como si los contactas directamente, sino creo que es ese sistema del amor, en el que si tú quieres algo como es bueno, este, como es propio de la comunicación con Dios, entonces, te es dado, es como decía usted, decir, eh, pues es que padre, necesito esto, padre, quiero el otro, y como es algo bueno que tú quieres hacer para tú estar, pues es algo bueno, porque a veces es para pedir por alguien más, a veces es para pedir por ti, este, pero después ya no es exactamente por necesidad, sino es una otra necesidad, es una necesidad de vivir ese amor y esa comunicación con nuestro Padre. Este, entonces creo que es ese mismo entorno del amor que te va, pues no sé si decir que te está ayudando, que te está soportando dar soporte, ¿no? Que te está soportando y que te está, pues ayudando a hacerlo mejor. Y en ese sentido digo que es autocorrectivo, porque te das cuenta que lo haces mal, pero es que el este em, ejercicio bueno, este entorno del el amor con Dios no es, te das cuenta de que no hiciste bien el ejercicio, porque creo que así es la espiritualidad. En ese sentido también afirmo otra vez que es autocorrectivo. Si no lo estás haciendo con amor, si no lo estás haciendo con un verdadero sentimiento de bien, entonces pues no lo vas a lograr. Pero, pero si tu amor y si tu deseo es verdadero, si no lo logras, vas a saber por qué no lo logras. Y vas a estar, el amor de Dios te va a estar dando ese soporte para el logro de los objetivos, como decía usted hace rato, para el logro del objetivo. Y en ese sentido también vuelvo a repetir, creo que es autocorrectivo. Bueno, gracias. Sí, sí, ya lo entendí, hermana Tere. Gracias. Sí, así es. Sí, eso es lo bello de la oración, ¿verdad? Que ya cuando identificamos la esencia, pues ya es más fácil irnos como que guiando y autocorregirnos. Y nuevamente la pregunta para principalmente los nuevos o nuevas que conocen en principio de esta clase de la comunicación de espíritu a espíritu, Eunice, Miriam, Juanita, Carmen, ¿quién más pudiera ser de los que ahorita escucharon? Genaro, Filomena, a lo mejor también. Con esta información que ahorita tenemos, que se ha dado en estos días,
¿creen que sea suficiente como para ya tener y conquistar la comunicación de espíritu a espíritu? ¿O qué creen que todavía haga falta que aclaremos más? Adelante, Serrario, por favor. Buenos días, en el nombre de mi Padre Santísimo, Dios Todopoderoso, los saludo, hermanos. Bueno, escuchando la situación o el tema, mejor dicho, que es la oración, la comunicación de espíritu a espíritu. Esa parte para mí es algo muy importante y yo creo que es algo que, como dijo la hermana María Teresa, es correctivo, ¿no? Porque cada vez que nosotros vamos haciendo oración, pues obviamente vamos aprendiendo o vamos aprendiendo a comunicarnos con Papá Dios, que eso es algo muy importante. Hay veces o hay en ocasiones, a veces nosotros mismos decimos, bueno, ¿por qué no somos escuchados por Dios? Porque pides algo en oración y lo estás pidiendo y lo estás pidiendo y no lo ves reflejado aquello que tú estás pidiendo. Y no es porque Dios no te escuche. Entonces es cuando tú dices, algo está sucediendo, o estoy haciendo malas cosas, o también tener el discernimiento de decir, bueno, esta no es una puerta que papá me quiere abrir. Al menos eso lo veo yo así. Pero ¿por qué? Porque cuando tú aprendes a comunicarte con papá Dios y empiezas a ver las cosas como deben de ser o a lograr una comunicación más completa con papá. ¿Qué es lo que pasa? Que empiezas a ver la contestación de tus oraciones inmediatamente. Y lo digo porque me ha pasado. Como ejemplo les voy a poner algo. Hace algún tiempo, y no estoy hablando de mucho, sino como 2 meses, una amiga me contó, estuvo pasando una situación muy difícil con una de sus hijas. Y en oración yo le pedí a papá Dios que esa jovencita reflexionara porque se fue de la casa y fue maravilloso el ver cómo papá en 5 días me solucionó la situación. Después recibí una llamada de mi amiga donde me dijo, Sagrario, mi hija regresó a la casa, esto, el otro, no sé qué, viene muy cambiada y demás. Pero el hecho no está en que, bueno, ya regresó y ya. No. O sea, yo hasta ahorita, hasta este día, yo no he parado de agradecerle a papá Dios por esa unificación. ¿Por qué? Porque la verdad es que cuando esa jovencita se fue de su casa, su familia se partió. ¿Me explico? Entonces, ahora que ella regresó, esta prueba para esta chica fue muy fuerte porque vivió cosas que no debió de haber vivido. Mas, sin embargo, pienso que era su momento porque la hizo madurar, la hizo reflexionar, pero sobre todo la hizo valorar. Y entonces, volviendo al tema principal que es lo de la oración, el corazón de nosotros lleno de amor y de agradecimiento también hace que tengamos una comunicación de espíritu a espíritu con papá, porque finalmente lo que nos mueve es el servicio, como dijo uno de los hermanos hace un momento, por ahí en un mensaje, el servicio de querer ayudar, esa chispa que te da el querer hacer las cosas por la hermana humanidad sin importar quién es, dónde está. O sea, Mm, nada, me explico. Entonces, sin importarte nada, simplemente el servir y el hacer una intercesión ante Dios para esas personas o quien necesite en ese momento una oración. Entonces, es algo o sea, que vamos alcanzando la perfección con el tiempo, algo que vamos aprendiendo y el tener un corazón contrito y humillado hacia el Señor, pues también nos hace alcanzar o avanzar más rápido respuestas en oración, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista. Gracias, gracias, Gerardo. Gerardo, adelante. Genaro, perdón, adelante.
Sí, te escuchamos, Genaro. Todavía no se activa tu micrófono. ¿Sí nos escuchas, Genaro Zarco? Adelante, adelante. No, no se escucha, ¿eh? Veo que levantaste la mano para participar, Genaro. ¿Es por problema técnico que no se activa el micrófono? Bueno, Ah, mira, ahí bueno, sí. ya se activó, Buenos días, sí. hermano y Padre Santísimo. Yo saludo a todos mis hermanos benditos en esta bendita alba de gracia. Antes que nada, sí, no debemos confundirnos, que es algo muy importante. No porque tengamos el conocimiento, quiere decir que ya tenemos el entendimiento. Son cosas muy diferentes. Antes que nada, debemos visualizar, sí, para poder analizar, sí, y después discernir y al último escudriñar. ¿Sí? El hecho de que nos estés compartiendo el conocimiento no quiere decir que a través de lo que estamos ahorita percibiendo, ya es el momento para poder comunicarnos de espíritu a espíritu con nuestro Padre amado. Debemos de, antes que nada, sí, entender el Padre que nos dice en su parábola bendita. Todo es a paso de mansedumbre, ¿sí? Y sobre todo, ¿no? ¿Sí? Tener en cuenta que para poder hacerlo debe de haber humildad, ¿sí? Si no nos apegamos a la disciplina, ¿sí? Entonces no podemos nosotros desarrollar como tal, ¿sí? Entonces yo por eso es mi comentario, que no nos confundamos, ¿sí? Todo esto, sí, todo esto nos va a llegar al entendimiento en su momento cuando el Padre, ¿sí? Nos lo haga saber, ¿sí? O sea, no quieramos correr cuando no sabemos todavía gatear, ¿sí? Y en la obra, sabemos que la obra de nuestro Padre amado es muy grande. Queremos saber, pero a la vez no aprendemos lo que queremos saber, ¿sí? Entonces, hermanos, pues, no nos confundamos, ¿sí? Eh, es cierto, todo tiene un proceso, ¿sí? Como lo han estado expresando, para poder nosotros desarrollar, nosotros tenemos que cambiar, pero cambiar en todos los aspectos, no cambiar nada más a conveniencia mía, ¿sí? Y hacerlo notar, porque ¿qué pasa? ¿Sí? Cuando mi Padre amado nos dice, lo que entregue tu mano derecha, que no se entere tu mano izquierda. ¿Por qué? Porque entonces no estamos entregando nada, ¿sí? Entonces, si vamos a cambiarlo. O sea, el Padre nos entregó esos 22 preceptos maravillosos para que de ahí nuestra vida se rija, ¿sí? No son 22 preceptos como un adorno, no, ¿sí? ¿Queremos cambiar? Bueno, entonces analicemos esos 22 preceptos, ¿sí? Y sobre esos 22 preceptos, ¿sí? Cambiemos, pero cambiemos todo en beneficio, ¿sí? Y entregándolo a nuestro Padre amado, ¿sí? Eso es lo que, pues, puedo yo compartir, hermano, en esa bendita de gracia. Gracias, Genaro. Y regresando a la pregunta que me interesa mucho que pudiera contestarse, para los que han tomado el curso o las clases desde el principio, Miriam, no sé si ya se salió, déjenme ver. Eunice, ¿quisieras compartirnos cuál es tu sensación, si ya podemos conectarnos o tenemos al menos los elementos teóricos? Yo sé que los prácticos todavía pudiera faltar mucho, o a lo mejor no, ¿verdad? A lo mejor me equivoco y ya se puede, pero en cuestión de la teoría,
¿cómo percibes? ¿Qué pudiera estarnos atorando? ¿Qué pudiera estarnos faltando en todo esto de la comunicación de espíritu a espíritu? Genaro, ¿pudieras silenciar un micrófono, por favor? O si quieres, lo desactivo yo si gustas, ¿eh? Sí, más fácil. Listo, ya. Adelante, Eunice. Buenos días. Buen día, buen día. Yo creo que usted nos da muy buenas herramientas para empezar porque pues yo no sabía tantas cosas. Yo estoy aprendiendo mucho. Gracias. Ok, Eunice. Gracias. Digo, muy corto, pero pues al menos saber que vamos por buen camino, ¿verdad? Carmen, ¿usted qué considera? ¿Cómo vamos avanzando en la teoría principalmente? ¿Qué haría falta todavía para decir, pues ya mañana empiezo con mi comunicación de espíritu a espíritu? ¿Sí está disponible, Carmen? Digo, hago énfasis en ustedes porque como han entrado, más o menos saben del tema y entraron desde el principio, pues han estado escuchando todo lo que se ha explicado. Entonces, principalmente cuando vamos arrancando en este conocimiento, si no tenemos el global de toda la información, pues de repente nos vamos perdiendo más, ¿verdad? Pero ya cuando hemos escuchado al menos la parte más básica, muchas veces hay aspectos que aunque los han escuchado y se han explicado, pues no alcanzamos a entender en la práctica. Decimos, bueno, ¿y eso cómo lo pongo yo en práctica? Entonces me gustaría que nos ayudaran justo a identificar eso. ¿Qué es lo que nos está haciendo falta todavía como para entender a profundidad qué es la comunicación de espíritu a espíritu y cómo principalmente, pues ya ponernos a trabajar en ella a partir de mañana prácticamente, ¿no? Si entendemos lo que es la comunicación de espíritu a espíritu, pues nosotros pudiéramos tener un mensaje en toda nuestra existencia, un mensaje tan sencillo como por ejemplo la muerte de una mascotita. Muere nuestra mascota y nosotros entendemos el mensaje que nuestro padre nos entregó a partir de ese evento. Y cambiamos nuestra forma de vivir y nuestra forma de actuar y nos regeneramos a partir de un solo evento. Y ya nunca más volvemos a hacer un ejercicio de conexión, pero con ese evento ya podemos decir que hubo una comunicación de espíritu a espíritu con nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él envió el mensaje y nosotros lo escuchamos o lo entendimos, lo analizamos, lo discernimos. Y pusimos manos a la obra y cambiamos y nos nutrimos. Algo tan sencillo como eso, en lo material. Ahora estamos hablando en aspectos todavía, pues más que nosotros buscamos, ¿verdad? Cómo sensibilizarnos, cómo estar listos para ahora sí ser sensibles a todos esos mensajes. No puede participar, Carmen. Juanita, ¿le gustaría participar? Me gustaría también escuchar, a ver si Mi hermana Carmen, ella vive allá en Torreón. No sé, a lo mejor no sabe usar el micrófono, quién sabe. No, es que sí, buenos días a todos, sí nos ayuda todo lo que nos han compartido. Y yo yo en particular lo que siento pues que le ayuda a uno a llegar a adquirir esa comunicación de espíritu a espíritu es pues el deseo de mejorar, el deseo de ayudar, de servir. Y yo siento que a veces esa comunicación de espíritu a espíritu, yo siento que puede llegar así como en un segundo. O sea, como sí sé que es importante la teoría, la preparación. Sin embargo, a veces llega algo así de repente como que, no sé, andemos donde andemos, estemos haciendo, nos entra un deseo infinito pero fuerte, así como que de orar y llega un sentimiento
muy elevado deja uno de hacer todo lo que tiene uno que hacer y se pone uno a orar y puede ser así como momentos pero es como que le llega, así como cuando ve una necesidad en el camino que parece que alguien le habla a uno, y así va uno y le hablan y le presentan a alguna persona así, a alguien y llega ese deseo de servir, de entregar bálsamo, de consolar, y no tiene uno que ir ahí materialmente, ¿verdad?, a hacerlo, sino que llega ese deseo y no sé, bueno, yo entiendo que también es algo de espíritu a espíritu, porque eso viene del Padre. El Padre es el que nos está enviando esos sentimientos. Y pues sí, hay la comunicación de espíritu a espíritu involucra el deseo, el anhelo de regenerarnos, de cambiar, de servir, de estar orando y velando, porque, pues sí, uno se puede aprender teorías y, pero si uno no pone, pues sí, tenemos que digo, si uno no desea ponerlo en práctica, ¿verdad? Pues, son como uno se pone uno solo misma barreras, pero sí ha sido muy beneficioso y también ahorita que dijo este señor Gerardo de que, pues el tener conocimiento porque yo recuerdo a un señor que decía que él se sabía muchas cosas de memoria pero él se vanagloriaba, se le subía el ego y le pasó un accidente tan triste que, ay, sí, fue algo bien difícil. Y dice que todo se le borró, todo eso que él tenía y tuvo que volver a empezar desde el principio. Y y pues uno hay que seguir adelante porque sí es triste que vayamos a perder lo poquito que hemos aprendido y que hemos pues avanzado, ¿verdad? Que no nos vayamos a atrasar a veces por confusiones. Bueno, es todo, Oscar. Un saludo para todos, que estén bien, ¿eh? Muchas Y gracias, gracias por Juanita. compartir, gracias por los testimonios que nos entregan y porque sí le ayudan a uno. Gracias. No, muchas gracias, Juanita. Gracias. Esta parte que comentaba ahorita Juanita de que se nos olvidaran o se olvidan las cosas es tan importante porque la sabiduría tiene algo en especial. La sabiduría no es el conocimiento que nosotros entendemos. Por ejemplo, ahorita si ya entendimos cómo funciona esto de la comunicación espiritual, pues esa no es sabiduría como tal. La sabiduría es cuando ya queda grabada en nuestro espíritu, en nuestro corazón, por así decirlo. ¿Verdad? Creo que también algo similar comentaba Genaro. Entonces, cuando pasan ese tipo de accidentes, si el conocimiento no está grabado en nuestro espíritu, pues se pierde, ¿verdad? Y ya, ahora sí que, pues no sirve de mucho tener tantos registros en nuestra mente, en el cerebro, si no podemos usarlos, o si no los usamos, pues es como si no supiéramos nada. Y peor aún, a veces tenerlos, pues hasta sale peor, ¿verdad? Porque resulta ser que nos vanagloriamos, como decía Juanita. No los usamos y aparte nos vanagloriamos. Ahora sí que sale peor el daño, sale peor el remedio que la enfermedad. Es sumamente importante entonces que cualquier conocimiento se resulte en los actos, sea un cambio profundo, verdadero. Solamente así es de que nosotros vamos a verdaderamente espiritualizarnos. Entonces, sí, es sumamente importante llegar a ese punto de que el conocimiento, las lecciones que vamos recibiendo espiritualmente, se queden grabadas en nuestro espíritu eternamente, que ya no se pierdan. Una vez que alcanzamos un conocimiento, ya es eterno. Ahora, ¿cómo lo hacemos que sea eterno? Pues una vez que lo recibimos, pues nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar debe de cambiar, porque se supone que si ya aprendimos la lección, pues se tiene que ver reflejado en nuestros actos. Estamos convencidos, no tenemos duda alguna de que ese es el verdadero camino. Así tiene que ser. O sea, ya no hay opción para nosotros porque ya sabemos que ese es el camino verdadero. Sin embargo, cuando hay duda,
cuando no lo aceptamos, cuando en realidad no queremos aceptarlo, pues como que sí queremos y como que no, y lo dejamos así en el aire, y cuando menos vemos, perdemos el registro en el cerebro, se nos olvida y ya no forma parte de nosotros. Y ya no, esa información se perdió. Y no, eso no es sabiduría, ¿verdad? Eso ya no alcanza a ser sabiduría. ¿Por qué? Porque no, nunca se grabó realmente en nosotros. No llevamos a adquirirlo verdaderamente. No fue parte de lo que hemos aprendido, sino que fue algo que pasó por nosotros, pero nunca se quedó en nosotros. Entonces, todas estas lecciones que nosotros vamos aprendiendo tienen que convertirse en sabiduría, y la meditación es el proceso en el cual pasa eso. Meditar es asimilar el conocimiento. Meditar es ese proceso de digerir la información. Entonces nosotros analizamos, discernimos, hacemos uso de nuestra inteligencia, y una vez que ya hemos digerido bien, guardamos en lo más profundo de nuestro espíritu, y ahora sí ya, una vez que se digirió esa información, ya forma parte de nosotros, y al formar parte de nosotros es normal, natural, pues que actuemos acorde a lo que hemos aprendido, ¿verdad? Porque ya forma parte de nosotros. Ese proceso es la meditación. Es tan importante esa meditación que muchas veces la vemos solamente a nivel superficial, ¿verdad? Adelante, Genaro, por favor. Hay que activar el micrófono como hace rato, Genaro. Sí, Ahí está. bueno, sí. Ya quedó. Nuevamente, sí, perdón por nuevamente opinar, ¿sí? ¿Qué pasa? Que muchas veces creemos que porque estudiamos ciertos, ciertos métodos o ciertas enseñanzas, ¿sí? Creemos que al estar estudiando, estudie y estudie y estudie y estudie, es la manera correcta para poder, ¿no? Para poder estar o querer estar de llenos en la obra. ¿Y qué pasa? Como lo dices, cuando eso que aprendes se te olvida, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que eso nos confunde. ¿Por qué nos confunde? Porque pensamos que no es lo correcto, y aparte no es lo correcto, ¿verdad? Todo entendimiento se te llega a través de revelaciones, ¿sí? Todo se va manifestando conforme nuestro Padre así lo va Él, ahora sí, contemplando, ¿sí? O sea, todo desarrollo, toda evolución, pues eso es a través de su voluntad. Eso es lo que yo quiero expresarles en ese momento. Sí, Genaro, gracias. Y regresando también a la parte que comentaba nuestro hermano, Jorge Pacheco, adelante, hermano, por favor. Y nada más para un pequeño aporte, que la sabiduría, por eso se comentaba la semana pasada, el domingo, que los libros no dan sabiduría. Lo que los libros nos dan es conocimiento, y la sabiduría la adquirimos al llevar a la práctica lo que la doctrina nos está enseñando. A nosotros adquirir esos conocimientos y llevarlos a la práctica es como adquirimos la sabiduría. Cedo el micrófono, muchas gracias. Sí, gracias, hermano. Sí, tener bien claro ese punto, ¿verdad? De sabiduría no es igual a conocimiento, definitivamente. Y, y ser bien conscientes que para nosotros lograr convertir eso que leímos en un libro, necesitamos de la meditación. Entonces, una vez que nosotros analizamos, digerimos la información, la entendemos y la grabamos en nuestro espíritu, entonces ahora sí ya pudiéramos considerar que es sabiduría. Pero mientras no. Y mientras, por eso ahí a decir, a veces hasta hace más daño llenarnos y llenarnos de conocimiento. ¿Por qué? Pues porque como que nos empachamos, ¿verdad?
algo como lo que nos comentaba Juanita. Existe y entra en nosotros la vanidad, el vanagloriarnos a nosotros mismos por estar tan llenos de conocimiento y tan faltos de sabiduría. Entonces, cuando no hemos hecho ese proceso de meditar a la hora de nosotros estudiar los libros, si nada más estudiamos pero no meditamos, vamos a estar muy faltos de sabiduría. Y entonces en nuestros actos pues se va a ver reflejado. Vamos a faltar a los 22 preceptos, ¿verdad? Como creo que lo comentaba Genaro, no me acuerdo quién. Algo tan básico como los 22 preceptos que debiéramos de tenerlo bien presente, también Alejandro lo comentaba. Nos llenamos de mucho conocimiento y los 22 preceptos no les hacemos caso. ¿Ahí podrá haber sabiduría? Pues no, ¿verdad? Alguien que verdaderamente está trabajando en su espiritualidad, pues ya los 22 preceptos es información de lo que primero debiéramos de estar tratando de grabar todos los días en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para no estar cayendo en ese aspecto, en vanagloriarnos, en sentirnos más que los demás por tener un poco de conocimiento. Entonces, pues sí, es sumamente importante no caer en eso. Ya nada más, por último, quisiera preguntarle a Miriam. Miriam, regresando a la pregunta, ya le hice a la mayoría de los que estamos desde el inicio, por así decirlo, pero quería preguntar directamente. Con el conocimiento que ahorita tienes al día de hoy, que se ha dado de las reuniones, teórico, ¿verdad? ¿Será suficiente para poder empezar la comunicación de espíritu a espíritu? ¿Cómo o qué parte crees que haga falta todavía desarrollar para entender bien qué es la comunicación y cómo llevarla a cabo? Buenos días a todos, primero que nada. Una pregunta, pues sencilla, pero difícil de contestar, porque yo pienso, como hemos dicho, que la comunicación de espíritu a espíritu sí la hemos tenido sin que nosotros la hayamos hecho voluntariamente, porque cuántas veces no nos hemos sentido inspirados o cuántas veces no hemos sentido la presencia del Padre cuando nos acompaña. Hacerla conscientemente, pues necesita mucha práctica, porque como yo les había comentado en una ocasión hace mucho tiempo, yo batallaba mucho para orar. Ya batallo menos, pero yo batallaba mucho para orar porque me había concentrado mucho más con la relajación del cuerpo, con una meditación, con sí tratarme de conectarte, pero más que con el Padre, conmigo misma, con mi espíritu. Y la parte de la caridad, batallaba mucho para sentirla en el prójimo, no el prójimo cercano a mí, porque el prójimo como mi padre, mi madre, mis hermanos, mis vecinos, ahí siento inmediatamente la caridad cuando siento alguna falta, pero cuando empecé a asistir a estas reuniones donde me decían, ora por fulanito, ora por cualquier persona que yo jamás haya visto, a pesar de que me dijeran porque tiene cáncer, porque está en el hospital, sentir la caridad o la vibración de le falta luz o mándale luz a este hermano o pídele al Padre para que intervenga con él, batallé mucho. Pero puedo decirles ya que después de 2 años y en estas reuniones que estás dando, Oscar, también me están aclarando mucho más donde, o sea, te dejan con el pensamiento de todavía me falta más para llegar todavía a la comunicación consciente con el Padre, pero con práctica puedo decir ya que sí me siento más segura que el Padre me escucha cuando yo le hablo, ¿no? Porque antes era una comunicación del Padre cuando el Padre lo sentía como no voluntaria. Ahora es cuando yo hablo con el Padre, siento que yo me dirijo a Él y ya siento que me está escuchando. No era porque antes no me escuchara, era porque yo no me sentía con esa comunicación de que el Padre me estaba escuchando, ¿no? No sé si me estoy explicando bien, pero ahorita que estamos haciendo estas reuniones y estando escuchando a todos los demás, a todas
las personas donde platican también las dificultades, porque he escuchado que no nada más fui yo el que no siente o que no ha sentido caridad. Eso te ayuda también a sentirte, ok. Entonces, pienso que sí vamos por el buen camino, porque creo que lo mencionaste mucho, al menos la vez pasada que me pude conectar más tiempo, donde decías que lo más importante para comunicarnos es sentir la caridad y creo el amor. Creo que sí tienes toda la razón, porque no es nada más pedirle, es la vibración del amor, ¿no? Y la vibración del amor, cuando uno se conecta con el Padre y empieza a vibrar en el amor, por añadidura, te viene la caridad hacia las demás personas. Entonces, ahorita te puedo decir ya que estoy batallando menos, no siempre puedo conectarme, pero si antes era 90% no y 10% sí, ahora estamos a 50 y 50, pero ahí la llevamos. Yo por eso estoy muy agradecida de estas reuniones y sí estoy muy interesada en que sigamos. Gracias, Oscar. Y gracias a A ti, todos. Miriam, por participarnos. Sí es importante porque más o menos nos vamos a dando una idea de cuáles son la parte difícil que todavía tenemos que superar. Y pues bueno, solamente me queda agradecerles a todos por su participación, por su paciencia. Vamos a seguir trabajando sobre este tema dentro de 8 días, dentro de 15 días. Vamos a enfocarnos a la recepción de mensajes, ¿no? Cómo nosotros convertir o cómo entender los mensajes que estamos recibiendo, cuáles son los tipos de mensajes que vamos a recibir, cómo dialogar pues con nuestro Padre, es lo mismo, porque a veces hay hermanos que perciben por medio de la evidencia, otros por la intuición, por los sentimientos, etcétera. Entonces, a la hora de nosotros ir sintiendo todas esas vibraciones en nosotros, cómo entender el mensaje, cómo codificarlo para que sea entendible a nosotros. Eso ya lo hacemos nosotros en automático y sin embargo existe un riesgo que se ha venido mencionando, que lo ha mencionado nuestro hermano Jorge Pacheco, de los espíritus que meten en medio mensajes y que podemos nosotros confundirlos con los mensajes que provienen de las huestes de luz de nuestro Padre. Entonces, para nosotros estar bien preparados y no confundirnos entre los mensajes de otros seres y los mensajes que provienen de parte de nuestro Padre, pues tenemos que estar claros en cómo es ese proceso de comunicación, ¿verdad? Cómo llegan esos diferentes tipos de mensajes. Y pues eso es lo que estaremos viendo dentro de 15 días en la reunión del sábado. Y pues invitarlos nuevamente a que nos participen ahí por el grupo de WhatsApp, por Facebook, en el taller de dones espirituales. Y si tienen alguna duda, pues me contactan en persona, con gusto los atiendo, les paso cualquier tipo o mensaje que requieran. Y es un gusto compartir con todos ustedes. Un fuerte abrazo. Nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Que la paz de mi Padre quede en cada uno de ustedes y tengan una bendecida alma. Gracias, Genaro. Que estés muy bien. Buen fin de semana a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Bonito Gracias día. por